Ministries presenta El Luminario con Álvaro Ayala. Bienvenidos a un primer programa donde estaremos hablando acerca de dinosaurios. Este tema es un tema que a mí me apasiona desde mi adolescencia y me he dado cuenta que es un tema que entusiasma a niños como a mayores, y son animales maravillosos de los cuales se han dado muchas teorías muy buenas en cuanto a su alimentación. De hecho, una de las teorías muy controversiales, que sería la edad de los dinosaurios y en qué era pudieron haber existido. Vamos a hablar de los dinosaurios con luz de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Muchas personas se preguntan cómo caben los dinosaurios en la Biblia. Los dinosaurios los podemos analizar con la Biblia. Y analizando la palabra de Dios, podemos sacar conclusiones que serían las mejores conclusiones. Y muchas personas están fascinadas con el tema de los dinosaurios y les fascina las teorías, pero espero que te fascine la información que te voy a dar hoy, que te va a dar una perspectiva diferente de los dinosaurios. La primera, te voy a mostrar una escritura. Y esta escritura se encuentra en Job. Y lo vamos a tener en Job capítulo 40. Yo te recomiendo que estas escrituras que te doy las leas, que no nada más las tomes de quien las dice, sino que vayas y abras tu Biblia, sea que lo tengas en tu teléfono. Te recomiendo que bajes la aplicación de la Biblia, Cipriano de Valera, Casidro de Reina, del 1960. Esta revisión del 1960, para mí, es la más rica en el lenguaje, aunque hay versiones modernas las cuales son aceptables. Creo que la revisión 60 de la Reina Valera tiene la más rica información lingüísticamente y es confiable. Muchas personas han puesto en duda la Biblia porque dicen que se ha traducido muchas veces y muchas cosas que no acepto yo, porque gracias a Dios que sé leer bien nuestro lenguaje español, y que me doy cuenta que de hecho en la Biblia no hay contradicción ninguna. No hay contradicción ninguna. Estoy desviándome un poco del tema de los dinosaurios, pero nada más para ponerte de base que puedes confiar en la Biblia, puedes confiar. Y todos estos argumentos que se han levantado contra la Biblia por las diferentes versiones que hay,
aceptamos que algunas personas con malicia, no entendiendo que en la Biblia, tal como Dios la dictó, la Biblia que se escribió en un lapso de 1500 a 1600 años, desde que Moisés escribió los primeros libros, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, del Génesis, donde está la creación del universo y de nuestro mundo, hasta el último libro que escribió, que son los 5 libros del Pentateuco. Y de allí, terminando con la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se escribe el Nuevo Testamento, hasta el año 100, aproximadamente el 90 o 100, después de Cristo, ya Juan en su vejez, donde el Señor Jesucristo mismo le revela el Apocalipsis. Toda esta explicación te doy para que entiendas que lo que vamos a leer hoy es confiable. Y si Dios me concede hacer más videos de estos temas, de otros temas donde te voy a mostrar cómo en la Biblia no hay contradicción ninguna, excepto que hay unas personas que han querido cambiar palabras, darle una similitud aceptable a su entendimiento, ¿verdad? Yo no espero que la gente haga ciertos cambios en la lingüística por malicia, sino que porque ellos creen que en el momento que ellos hacen ese cambio de palabras, creen que es como para dar a entender mejor, según su generación, lo que están queriendo comunicar. Pero la palabra de Dios no hay contradicción, ¿verdad? No hay contradicción. Y la Reina Valera es de las más confiables que hay. Todas las demás versiones son buenas, pero Reina Valera tiene una traducción palabra por palabra del original griego para lo del Nuevo Testamento. Y todas las escrituras, los rollos del Mar Muerto que se encontraron, que demuestran que las escrituras que tenemos hoy, confirman que las escrituras que tenemos hoy son verídicas y son exactas. Esos rollos lo confirman porque el mismo Isaías 53 está palabra por palabra, exacto, tal como nosotros lo tenemos traducido al español. Comenzamos con la escritura. Job 40, versículo 15 hasta el 20. Yo se lo voy a leer. Yo te recomiendo que después de escuchar esta charla, porque es posible que no tengas una Biblia en mano, pero que si puedes, escribas estas escrituras, las citas que te estoy dando, para que tú mismo las leas. Estas escrituras se creen que Job pudo haberse escrito antes que Moisés existiera. Estamos hablando, imagínate, 1500 antes de Cristo, Moisés. Bueno, Job se cree que fue mucho antes esta historia de Job. Y mira bien, mira lo que dice. Versículo 15. Job 40, capítulo 40, del versículo 15 al 20. Dice así: He aquí ahora, Vejemos, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro,
y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. El 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y todas las bestias del campo retosa allí. Toda bestia del campo retosa allí. Si tú te das cuenta, aquí el Señor está hablando con Job y le está describiendo un animal. Pero uno de los detalles que Dios dice en los primeros versículos es, fíjate bien, he aquí que ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba como buey, después vamos a explicar eso. Durante esta transmisión, yo les iré mostrando fotos del animal que Dios está describiendo acá. ¿Ok? Y dice el Señor que Él hizo a este animal al igual que Él hizo a Job. O sea, cuando Dios crea al hombre, Dios también crea a este animal también. Muchas personas que no aceptan esta descripción, porque esta descripción concuerda con lo que nosotros conocemos los dinosaurios, y concuerda con el dinosaurio más grande conocido, que es, se llama Brachiosaurus. Y este es el animal que su cuello se eleva a la altura de los árboles. Y el Señor aquí confirma, fíjate bien, que los campos hierba producen para él. Resulta que los mismos científicos, al encontrar a este animal, creo que han logrado encontrar hierba fosilizada en su vientre, y de allí sacaron la conclusión que este animal era herbívoro. Y los científicos, los paleontólogos, ellos deducen que para sostener, para alimentar una bestia tan enorme, este animal tenía que haber consumido toneladas de hierba para alimentarse correctamente. Esto es lo que los científicos dicen. Ellos, los que no creen en Dios, ignoran que ese detalle está escrito miles de años cuando Dios habla con Job, el siervo Job, aquel siervo a quien el maligno fue a acusar delante de Dios, ¿verdad? Que ustedes conocen la historia. Y Dios está hablando con Job y le hace mención de un animal que tiene estas descripciones enormes. ¿Ok? Otro de los detalles que está aquí, que los científicos, sin conocer la Biblia, han descubierto, sin saber que lo que ellos han descubierto está escrito en la Biblia, acerca de un animal tan enorme, porque Dios dice, los campos
para él producen hierba. Eso indica que ese es el que come más que todas las bestias del campo. Por supuesto, un animal tan grande, pues necesita una cantidad más grande para alimentarse. Y Dios lo dice aquí en una forma explícita. Explícita quiere decir que Dios lo dice claramente. Implícitamente también quiere decir que Dios lo incluye a propósito. Dios conoce el futuro y Dios sabía que en el futuro iban a haber teorías que contradicen su palabra. Y en este caso es cuando los que han empezado a generar teorías de las edades de estos animales hablan de millones de años y aseguran que estos animales no pudieron haber existido juntamente con el hombre. ¿Ok? Y muchas de estas personas, de hecho la mayoría son ateos, se han tropezado con estas descripciones en la palabra, siendo que lo que dice la Biblia describe miles de años, describe lo que ellos ahora han descubierto al encontrar estos esqueletos fosilizados. Y muchos, al ver la comparación tan increíble de este dinosaurio y que realmente está describiendo el dinosaurio, ellos dicen, no, es imposible porque este dinosaurio dejó de existir hace 65 millones de años, dicen ellos. En teoría, según ellos. Mientras que Dios está describiendo el mismo animal y le dice claramente a Job, a él yo lo creé igual que a ti, como te creé a ti. ¿Ok? Y les voy a dar otra escritura, les voy a dar, después vamos a volver más a esta escritura porque hay más que sacar. ¿Ok? Después ustedes lo leen, Job 40, del 15 al 20. Ahí está toda la información, es una descripción de un monstruo enorme. Está hablando de una cantidad enorme de hierba. Pero lo voy a llevar a Génesis porque en el principio de esta escritura, en el 15 dice, he aquí Behemoth, el cual hice como a ti. O sea, yo lo creé a ti, te creé a ti así como lo creé a este animal. O sea, Dios es el creador de este animal, no la evolución. ¿Okay? Y Dios lo describe y Dios le llama Behemoth, que es seguramente el nombre con el cual Job conocía a este dinosaurio. Y otro detalle es que Dios le habla. Muchas personas, de hecho hasta cristianos, piensan que esto es una metafórica. No. En este caso, Job fuera metafórico porque Dios diría, yo creé a este animal metafórico como tú, Job, eres metafórico. Dios está hablando literalmente de la creación, de que Él formó a este animal, así como Dios formó al ser humano, Dios también formó al animal, a ese animal. Y para eso nos vamos a ir al Génesis, capítulo 1, versículo 25. Veremos. Y dice así. Ok. Y dice así. Génesis capítulo 1, versículo 25 dice así. Y vamos a leer también el 26, porque lo que Dios le dice a Job está confirmado acá. Dice Génesis capítulo 1,
versículo 25 al 26. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fíjese bien. Aquí ya ha pasado el día 5. De allí Dios procede, después del día 5, a ordenar, ¿verdad?, todas las bestias del campo de la tierra, ¿verdad? Y en el 26, Dios dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios dice, en el mismo día, fíjese bien, en el mismo día que Dios crea al dinosaurio, junto con los demás animales que conocemos, Dios crea al hombre. Y cuando Dios termina de crear todos los animales y las bestias del campo, y todo animal que se arrastra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Por lo tanto, todas las bestias, según esta escritura, fueron creadas el mismo día que el hombre fue creado. Por eso, en Job, Dios confirma lo que Génesis está diciendo. Y es donde Dios dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Y de esa manera Dios también le dice a Job que Dios lo creó de la misma manera, ¿verdad?, que él creó a Behemoth. La palabra Behemoth a veces implica, claro, imagínate, Behemoth. Está hablando el Señor de algo enorme. De hecho, la palabra implica enormidad, ¿verdad? Y este nombre también se utiliza a veces para expresar cosas enormes. Por lo tanto, el mismo nombre le representa a este animal del que Dios está hablando aquí. Muchos han querido descontar que esta escritura sea literal y piensan que es metafórico o simbólico. Sin embargo, Dios dice claramente, el lenguaje que demuestra en esta escritura es que Dios creó, así como creó al hombre, también creó a Behemoth. Y en Génesis nos damos cuenta que el mismo día que Dios crea las bestias, entonces Dios procede posteriormente, al final del día, a crear al hombre. El mismo día fueron creados las bestias del campo y el ser humano, siendo el ser humano la corona de la creación, porque después de que crea los animales del campo o de la tierra, Dios procede a crear al hombre, al último, y esto se le implica que Dios creó al hombre como corona de la creación, ¿verdad? Y si seguimos aquí indagando en esta escritura de Job, nos vamos a encontrar con el resto de la descripción del dinosaurio. Y dice así: he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mire bien este detalle que vamos a leer ahora. El 17 dice, su cola mueve como un cedro. Fíjate bien, los cedros pueden ser de altos desde 60 pies de altos, 60 pies, hasta 200 pies de altos. Y Dios está hablando de una monstruosidad de animal que
come la mayoría de la hierba que hay en el campo porque es un animal enorme. Y Dios dice, hasta describe que su cola mueve como un cedro. ¿Te imaginas que un cedro llega hasta 200 pies de largo, de altura? Y este animal del que Dios está hablando dice que mueve su cola como un cedro. Te recomiendo que apuntes estas escrituras y sea que lo hagas en tu Biblia digital en el móvil, o te compres una Biblia si no la tienes, o los que tienen Biblia pues lo lean, porque esto es increíble. Dios dice que este animal enorme, su cola mueve como un cedro. Y de todas estas escrituras van a ver fotos aquí, que se los voy a mostrar mediante vaya hablando de ello. Muchas personas han querido inventar que al no aceptar que nuestro Dios le está hablando a un ser humano acerca de un animal que este ser humano conoce en vida, no lo quieren aceptar porque las teorías ya han propuesto que este animal se extinguió según ellos, según la teoría, antes que el hombre apareciera. Pero acuérdense que esto es según la teoría de la evolución, la cual yo rechazo. Después hemos de hablar de la evolución exclusivamente y mostrarte las falacias de todo lo que ellos dicen que comprueba sus creencias, porque la evolución no es vamos a decir que es una teoría científica, pero no es una verdad científica, es una teoría, una propuesta. Y lamentablemente esta teoría ha traído al ateísmo a muchas de las personas que ahora son una comunidad muy grande. Hay países como España, a donde si tú en las calles como evangelista les preguntas si creen en Dios, ellos dicen que no creen en Dios porque ellos creen en el Big Bang, del cual también hablaremos en otra ocasión, y creen en la evolución porque ellos creen que de la evolución viene todo, sin explicar qué fuerzas mueve la evolución o con qué inteligencia tiene la evolución las decisiones para hacer las maravillas que existen. Porque las maravillas que existen nos implica de un ser inteligente, todopoderoso. Pero ellos, se lo decía yo a un amigo mío que era ateo, hasta que oyendo él mis charlas y las pláticas que teníamos, él empezó le quebré la evolución con muchas cosas que le hice ver y señalándole que lo que él creía era más fe. Tenían más fe los que creen en la evolución que los que creemos en Dios. Porque los que creemos en Dios tenemos ya a alguien que crea, ¿verdad? Que tiene el poder de crear. Sin embargo, la evolución no puede explicar cómo de la nada puede salir todo y tan perfecto, ¿verdad? Muchas personas quieren tomar los problemas del mundo como imperfección, cuando realmente los problemas del mundo son simplemente el carácter putrefacto que la humanidad tiene, y que las cosas malas que ocurren en el mundo son culpabilidad del ser humano desde el principio. Y de eso pues también un día hemos de hablar acerca de Adán y Eva, acerca del fruto prohibido y todo eso. Y nosotros podemos culpar a Adán y a Eva por haber faltado, pero nosotros, yo creo que somos más faltosos que Adán y Eva, aunque con ellos inició el problema. Nosotros lo seguimos replicando. Para aquellos que quieran culpar a Adán y a Eva, nosotros seguimos siendo infractores de los mandamientos del Señor. Y si nosotros hubiéramos sido el Adán y el Eva, nosotros también hubiéramos hecho lo mismo que ellos.
No podemos culparlos a ellos porque nosotros también somos culpables de desobediencia y de cosas terribles que se han ido desarrollando a través de la historia humana desde la caída de Adán. Pero esto es algo impresionante, estas escrituras, y yo recomiendo que abras las Sagradas Escrituras y que indagues en ellas. Porque esto trae luz sobre lo que Dios dice, y que los científicos que se inventaron, que empezaron a hacer, claro, cálculos, después también hemos de hablar del carbón 14, que es la manera de medir la antigüedad de los dinosaurios. Vamos a indagar sobre ello también, porque son cosas que hay que hablar, porque hay muchas personas que dicen, bueno, el carbón 14, los fósiles, todo eso lo vamos a explicar en el siguiente episodio. Y por hoy te cuento que antes que estos señores descubrieran los primeros fósiles, les cuento acá, lo vamos a mencionar acá. Fíjense bien, varias personas en 1817 y otros coleccionistas de huesos ya tenían ejemplares de estos animales, pero no fue hasta hasta 1824 que se descubrió el primer fósil por William Bacon, ¿verdad? En el 24, ¿verdad? De 1800. 18 años después, en 1842, fue que el señor Richard Owen inventó el nombre de dinosaurios. Este nombre de dinosaurios viene del griego, que es deinos, que significa terrible, ¿verdad? Y saurus, que significa lagarto, ¿verdad? Saurus significa lagarto en griego y deinos significa terrible. Entonces, de ahí viene la palabra dinosaurios, inventado con un compuesto de dos palabras griegas, ¿verdad? Deinos, saurus, lagarto terrible. Y el hecho que la Biblia no dice, muchas personas dicen, no, pero la Biblia no habla de dinosaurios. ¿Por qué? Porque no encuentras la palabra dinosaurio. Pero es lo mismo que en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, ni la palabra unicidad, no existe la palabra bomba atómica, calculadora, computadora, celular, televisor. Sin embargo, de todas estas cosas la Biblia da referencias, porque la palabra de Dios predice el futuro en cuanto al aumento de la ciencia. Y no voy a profundizar sobre esto porque esto es para otra clase, al futuro. Pero
dándole secuencia a lo de los dinosaurios, los espero para una siguiente plática, donde vamos a empezar a descifrar si los dinosaurios existieron después del diluvio, sí o no. Si los dinosaurios existieron recientemente, les voy a mostrar algunas evidencias que ustedes después le pueden hacer Google. Y espero les haya gustado esta pequeña lección. Dios habla de un animal enorme que come hierbas, que tiene la cola como un cedro en las Escrituras. Y Dios le está hablando literalmente a este hombre, y es claro que Job conoce a este animal. Yo no podría decirte, si te das cuenta cómo el perro, si lo ves feo, puede tomarte desconfianza y venir contra ti. ¿Y en qué momento puedes tú escapar de la velocidad del perro si tú llegas a enfrentarte a él? Claro, estamos hablando de un perro grande al cual uno le puede tener miedo. Si yo te estoy diciendo eso, quiere decir que tú conoces a ese animal del que te estoy hablando, y el ejemplo que te estoy dando es algo que tú entiendes. Por lo tanto, este animal, esta bestia del que Dios habla, Job lo conocía. Por lo tanto, con esta escritura damos hasta la siguiente lección, el siguiente episodio, damos por sentado que el hombre conoció estos animales en vida. Que pasen buenas noches y hasta la próxima.